Eso pasó ayer y todavía estoy bastante alterada. Para dar un poco de contexto, tengo 25 años y mi novio y yo ambos tenemos trabajos donde podemos trabajar, ya sea desde casa o en la oficina. Ayer por la mañana estaba extremadamente cansada, así que decidí trabajar desde casa mientras mi novio iba a la oficina. Así que estuve sola todo el día, solo con mi perro y mi gato en la casa. El día transcurrió normalmente, como cualquier día de trabajo remoto, hasta alrededor de la 1:30 de la tarde. Ahí fue cuando las cosas tomaron un giro extraño. Acababa de unirme a una reunión de trabajo cuando sonó el timbre de la puerta. Tenemos un timbre con cámara que también envía una notificación al teléfono de mi novio cuando alguien se presenta en la puerta. Le mandé un mensaje para preguntarle si podía ver quién era. Me respondió que era un hombre bastante mayor que se veía un poco sospechoso y me dijo que no abriera la puerta bajo ninguna circunstancia. Así que ignoré el timbre y regresé a mi reunión. Aproximadamente 20 minutos después, la reunión terminó y revisé mi teléfono. Siempre lo pongo en modo silencioso cuando estoy trabajando. En cuanto lo revisé, vi todas las llamadas perdidas y mensajes de mi novio. Preocupada, le devolví la llamada de inmediato y él me preguntó en tono de pánico por qué no le contestaba. Le expliqué que estaba en una reunión y él me dijo que mirara por la ventana porque el hombre todavía no se había ido de nuestra propiedad. Me acerqué muy despacio a la ventana del frente de la casa, eché un vistazo afuera y efectivamente el hombre seguía en nuestra entrada. Había estacionado su vieja camioneta dañada junto a nuestro coche y miraba a su alrededor de una manera muy extraña. Llevaba una gorra, unos jeans sucios y una camiseta de tirantes gris, también sucia. Inmediatamente regresé a la habitación y en ese momento mi corazón latía muy fuerte. Intentaba tranquilizarme diciéndome que tal vez solo tenía la dirección equivocada, pero no. El hombre empezó a mirar por las ventanas para intentar ver hacia adentro. Luego intentó abrir la reja detrás de la casa, pero estaba cerrada con llave. Como mencioné antes, tengo un perro grande y en ese momento estaba gruñendo y ladrando violentamente hacia la puerta principal. Mi novio seguía hablando conmigo por teléfono y estaba viendo al hombre en vivo desde la aplicación de la cámara. Le pregunté qué debía hacer porque estaba completamente en pánico y sola en la casa. «Llama a la policía», me dijo firmemente. Hice lo que él me aconsejó y con las manos temblorosas llamé. Mientras esperaba la llegada de la policía, le envié un mensaje a mi mamá para explicarle la situación. Inmediatamente dejó lo que estaba haciendo y me dijo que ya venía. Mientras tanto, el hombre seguía merodeando alrededor de la casa y mirando por las ventanas. No tenía idea de cuáles eran sus intenciones, pero por lo que veía, realmente no parecían buenas y tenía mucho miedo de que me viera adentro. En cuanto el hombre vio que el coche de policía llegaba a la calle, se subió a su camioneta y se fue a toda velocidad. Salí para hablar con el agente y mi mamá llegó casi al mismo tiempo. Llorando, le expliqué todo lo que había pasado y por suerte mi mamá había logrado anotar la placa de la camioneta. La policía también la tomó junto con la descripción del hombre y me dijeron que lo iban a buscar. Sé que esta historia puede parecer menos aterradora que otras, pero cuando estás sola en casa y un hombre mira por tus ventanas sin querer salir de tu propiedad, no tienes idea de lo que puede querer hacer y es absolutamente aterrador. Casi no dormí esa noche porque tenía miedo de que regresara para terminar lo que había empezado. Espero que la policía me llame con noticias, ya que tienen su placa, y si lo hacen, les contaré las novedades. Al hombre extraño que se negó a salir de mi propiedad, por favor, nunca regreses. Para dar contexto, soy una chica y esta historia ocurrió cuando tenía 18 años. En ese entonces vivía con mi papá, pero él solía trabajar por largos periodos lejos de casa, así que pasaba mucho tiempo sola. Una noche estaba en casa estudiando en mi habitación. Debían ser como las 7 de la noche y ya estaba oscuro afuera. Solía estudiar sola así, con mis audífonos puestos. Mi cuarto estaba en la parte de atrás de la casa y daba al jardín. Al fondo del jardín había un portón que daba directamente a un campo grande. No era raro escuchar ruidos en la noche porque esos campos eran muy frecuentados por personas que paseaban a sus perros. Pero esta vez era diferente. Intentaba concentrarme en mi tarea cuando una luz blanca muy brillante de repente atravesó mi ventana. Miré afuera pensando que vería a alguien paseando a su perro, pero no logré encontrar el origen de la luz. Volví a mi trabajo suponiendo que alguien simplemente había apuntado su lámpara hacia la ventana por accidente al pasar. La noche siguiente ocurrió lo mismo.
Una luz blanca muy fuerte atravesaba mi ventana, pero aún así no veía a nadie paseando un perro. Esta vez me molesté y me pregunté si no sería la misma persona que intentaba mirar dentro de mi habitación, ya que a menudo dejaba las cortinas abiertas. Me quedé más tiempo en la ventana para tratar de entender de dónde venía la luz. Fue entonces cuando me di cuenta de que venía de muy cerca. De hecho, venía de mi propio jardín. El jardín y el portón que daba a los campos parecían estar abiertos. Mi corazón empezó a latir muy rápido y no sabía qué hacer. Inmediatamente le mandé un mensaje a mi papá para decirle que pensaba que alguien estaba en el jardín. Él me respondió que verificara que todas las puertas estuvieran bien cerradas y que regresaría en cuanto pudiera. Bajé las escaleras lo más silenciosamente posible porque no quería que la persona afuera supiera que yo estaba ahí. Revisé la puerta principal y afortunadamente estaba cerrada con llave. Luego me acerqué lentamente a la puerta trasera que da al jardín y justo cuando iba a revisar la cerradura vi que la manija bajaba como si alguien intentara abrir la puerta. Afortunadamente, esa puerta también estaba cerrada con llave, pero la persona intentó abrirla varias veces. En ese momento estaba completamente aterrada y temblaba. También la escuché intentar abrir la ventana de la cocina, pero sin éxito. Intenté ver a la persona, pero todo lo que podía distinguir era una silueta alta y clara. Estaba demasiado oscuro para ver su rostro o sus rasgos. La persona parecía ahora frustrada y empezó a golpear la ventana como si quisiera romperla. Miré hacia el frente de la casa, pero el coche de mi papá todavía no estaba y realmente empezaba a entrar en pánico. Luego, casi como un milagro, escuché la puerta trasera de mi vecino abrirse y sus perros grandes empezaron a ladrar muy fuerte. Debieron notar al desconocido y dejaron salir a sus perros para asustarlo, y funcionó. Nunca lo he vuelto a ver desde entonces. Nunca había estado tan agradecida por los perros ruidosos de mis vecinos, y desde ese día siempre reviso que todas las puertas estén bien cerradas con llave, aún más que antes. Eso pasó cuando tenía 17 años. Ahora tengo 22 años y todavía pienso en eso a menudo, hasta el punto de que todavía me persigue. Esa noche estaba en mi casa un viernes por la noche. Mi mamá se había ido el fin de semana a visitar a unos amigos, así que tenía la casa para mí sola. Invité a mi amiga Dan a venir a pasar la tarde-noche y decidimos ver una película de terror. Tomamos botanas y refrescos, luego pusimos mi película de terror favorita, ese donde una empleada de banco se niega a conceder una prórroga a una anciana para su préstamo hipotecario, y donde esa mujer le lanza una maldición. Tiene que deshacerse de ella en 3 días o será literalmente arrastrada al infierno. En fin. Aproximadamente 1 hora después de que empezó la película, Dan y yo la estábamos pasando bien y a veces nos reíamos de algunas escenas. Pausé la película porque tenía que ir al baño y justo cuando entré al baño noté por la ventana que el cielo tenía un tono verdoso. Sabía que se había pronosticado una tormenta, pero realmente no le había prestado atención. Hice lo que tenía que hacer. Me lavé las manos y regresé a la sala para seguir viendo la película. Cuando terminó la película, Dan y yo recibimos una alerta en nuestros teléfonos. Decía que había una alerta de tornado vigente hasta las 7:45 de la noche y que debíamos refugiarnos de inmediato porque el nivel de peligro era muy alto. Salimos inmediatamente de la casa para ir al refugio contra tormentas del parque de casas móviles donde yo vivía en ese entonces. Sí, yo vivía en un parque de casas móviles en ese momento, así que teníamos que evacuar rápidamente. Justo cuando llegábamos al refugio, las sirenas empezaron a sonar y el viento se volvió extremadamente violento. El encargado del parque abrió el refugio y todos los habitantes se apresuraron a entrar. Bajamos a la parte subterránea y todos se reunieron ahí. Aproximadamente 10 minutos después, se fue la electricidad y podíamos escuchar cómo el viento se volvía cada vez más violento. Había un ruido enorme, como el de un tren de carga, que hacía temblar todo el edificio. Las sacudidas eran tan fuertes que realmente pensé que la estructura se iba a derrumbar. Empecé a llorar porque pensé que íbamos a morir. Dan, yo y todas las personas en el refugio estábamos completamente en pánico. Escuchamos 5 enormes ruidos de impactos que venían de afuera. Estaba tan aterrada que pensé que me iba a desmayar. Luego hubo un rugido ensordecedor cuando el tornado pasó muy cerca del edificio. Después de unos 10 minutos de ruido intenso, de repente todo se detuvo. Finalmente nos informaron que el peligro había pasado. Cuando salimos del refugio y vimos los daños,
era difícil de creer. Decir que los daños eran impresionantes sería quedarse corta. Varios autos estaban volteados, algunos árboles habían sido arrancados de raíz y 3 casas estaban dañadas. Otras 2 habían sido completamente destruidas y un auto había sido lanzado contra una casa. Dan y yo nos abrazamos muy fuerte llorando, simplemente porque estábamos aliviados de seguir vivos. Nos quedamos así durante unos 15 minutos. Después regresamos a mi casa. Afortunadamente, mi casa solo había sufrido algunos daños menores en un costado. Dan también vivía en el parque de casas móviles en esa época. Cuando su mamá y su hermana regresaron a casa, descubrieron que su techo había sido dañado. Le propuse a Dan que pasara la noche en mi casa y aceptó porque todavía estaba muy asustado. Su mamá y su hermana estuvieron de acuerdo. Sé que no es una historia clásica con una persona inquietante, pero aún así fue aterrador y nunca olvidaré ese día. Esta historia ocurrió cuando tenía alrededor de 18 años. En ese entonces, acababa de ser despedida de mi trabajo de medio tiempo en una tienda. La razón era simple: la empresa estaba en bancarrota y ya no podía pagar a sus empleados. En ese momento, mis padres me hacían pagar la renta y algunos gastos, así que perder mi trabajo era un verdadero problema. Tenía que encontrar otro a toda costa. Buscar empleo era complicado. Sobre todo porque no había muchos puestos de medio tiempo disponibles. Además de eso, también estaba lejos. Yo estudiaba a medio tiempo en la universidad, lo que añadía aún más estrés. Pasaron las semanas y todavía no había encontrado un trabajo estable. Luego, un día, un amigo me llamó para preguntarme si podía cuidar a su perro mientras él se iba de vacaciones esa semana. Me eligió porque la persona que normalmente cuidaba a su perro se había mudado muy lejos recientemente y no había encontrado a nadie más. Me ofrecía $600 por 3 días. No era mucho, pero era suficiente para ayudarme un poco, aunque sabía que de todas formas tendría que encontrar un trabajo de verdad pronto. Desesperada por conseguir algo de dinero, acepté su oferta y accedí a cuidar a su perro. Su perro se llamaba Jim. Era una hermosa pastora alemana con un carácter muy dulce. Estaba bastante contenta de cuidarla. Cuando llegué a su casa, él había dejado una lista con todas las reglas: alimentarla a ciertas horas, sacarla cada 2 horas, llevarla a pasear, etc. En resumen, las responsabilidades normales cuando se tiene un perro. Cuidar de un perro puede parecer fácil, pero se vuelve agotador muy rápido cuando tienes que sacarlo constantemente. La primera noche transcurrió sin problemas y seguí todas las instrucciones de la lista. Pero la segunda noche pasó algo que me dejó completamente en shock. Para dar un poco de contexto, debían ser como las 8 o 9 de la noche. Había pedido comida y estaba viendo una película con Jim acostado a mi lado. En algún momento durante la película, ella se incorporó, con las orejas levantadas y la cabeza inclinada, como si hubiera escuchado o visto algo. La casa estaba ubicada cerca de una zona boscosa, así que pensé que tal vez era una ardilla u otro animal. Pero poco tiempo después, empezó a mirar a su alrededor y a ladrar en dirección al pasillo. Casi de inmediato, saltó del sofá y corrió hacia el pasillo. Ahí, empecé a preocuparme un poco porque no tenía idea de qué podía hacerla reaccionar así. Por curiosidad, la seguí y vi que estaba ladrando frente a la puerta que llevaba al sótano. No tenía ninguna intención de abrir esa puerta, así que intenté alejarla, pero no quería escucharme y empujó la puerta antes de bajar corriendo las escaleras. El sótano estaba completamente a oscuras. Saqué mi teléfono para alumbrarme mientras bajaba. Eso fue antes de que los teléfonos tuvieran una linterna integrada, así que solo usaba la luz de la pantalla para ver. Después de tantear un poco, encontré el interruptor y vi a Jim sentada frente a una pequeña puerta de armario. Era una de esas puertas con pequeñas rendijas que dejaban pasar la luz, lo que permitía ver un poco el interior. Muy lentamente, me acerqué y jalé a Jim hacia atrás, pero no antes de echar un vistazo rápido al interior. Y ahí vi un ojo que me estaba mirando. Fingí no haber notado nada. Agarré al perro y corrí de regreso a la sala para llamar a la policía. Intentaba hablar lo más bajo posible por teléfono para no hacer ruido. Pero aunque yo era discreta, eso no ayudaba mucho porque Jim seguía ladrando sin parar. Mientras estaba al teléfono con el operador, empecé a escuchar a alguien subiendo lentamente las escaleras de madera desde el sótano. La persona golpeaba suavemente la puerta como si quisiera asustarme aún más. Mientras tanto, Jim ladraba cada vez más fuerte, casi intentando derribar la puerta del sótano. Cuando escuché las sirenas de la policía a lo lejos, sentí un inmenso alivio.
En ese momento, escuché a la persona bajar corriendo las escaleras y una puerta abrirse en algún lugar del sótano. Afortunadamente la policía llegó muy rápido. Los agentes registraron la casa y descubrieron lo que parecía ser una especie de cuarto secreto en el sótano. Ni mi amiga ni yo sabíamos que ese cuarto existía. Se cree que tal vez era una vieja cava de vinos que se usaba antes. Mi amiga me pagó un poco más por el problema que tuve y nunca volví a cuidar a su perro después de eso. No sé si la policía finalmente encontró a ese hombre o si tal vez todavía anda por ahí afuera. Lo más aterrador de toda esta historia es que había razones para pensar que ese hombre había estado viviendo en ese cuarto durante meses. Adentro, la policía encontró objetos robados, latas de cerveza, comida e incluso un saco de dormir. Mi amiga se mudó poco tiempo después porque ella y su familia ya no podían sentirse seguras en esa casa. Esta historia me hizo darme cuenta de algo. A veces, incluso en casa, no estamos tan seguras como pensamos. Cuando tenía unos 15 años, mi familia y yo nos mudamos a una casa grande. Era una casa bastante nueva, con 3 habitaciones, varios baños, un garaje e incluso un gran sótano. Mis padres trabajaban en el área médica y tenían jornadas largas varias veces a la semana. Eso significaba que me quedaba sola en la casa la mayor parte del tiempo cuando ellos estaban en el trabajo. La verdad me gustaba estar sola. Me consideraba alguien bastante madura para mi edad. En esa época vivíamos en una zona bastante rural, cerca de Knoxville, en Tennessee. Quienes conocen ese lugar probablemente saben de lo que hablo. Era una ciudad agradable, pero con una tasa de criminalidad bastante alta, y la historia que voy a contar me hizo entender lo que eso realmente podía significar. Una noche, regresé de la escuela y mis padres todavía estaban en el trabajo. Era durante la época en que el COVID aún circulaba mucho, así que ellos hacían horas extra. La yo de 15 años, que era en ese entonces, inmediatamente empezó una partida de Call of Duty para pasar el tiempo. Jugué durante unas horas antes de subir a mi cuarto para tomar una pequeña siesta. Diría que dormí como 2 horas antes de despertarme por un ruido que venía de la cocina. Viéndolo en retrospectiva, sonaba como un ruido metálico, como si alguien estuviera moviendo objetos. Me desperté y miré la hora. Debían ser como las 7 de la tarde. Ese ruido me molestaba un poco, así que me puse mis sandalias y bajé para ver qué era. Doblé la esquina del pasillo muy despacio, y lo que vi me heló la sangre. En la cocina había una mujer revisando nuestro refrigerador. Ella me daba la espalda, así que no podía verme ni saber que yo estaba ahí. Para dar un poco más de detalles, no era para nada alguien que se viera confiable. Parecía una persona sin hogar y viéndolo en retrospectiva, estoy casi segura de que así era. Llevaba un short roto, una camiseta de tirantes y una pulsera en la muñeca. Me llevé las manos a la boca y subí lentamente las escaleras. Quería llamar a la policía, pero no podía porque el único teléfono fijo de la casa estaba cerca de la cocina, así que se me ocurrió otra idea. Mis papás eran amigos de unos vecinos que vivían un poco más adelante en la calle, así que decidí ir a su casa para llamar a la policía. Obviamente, no podía salir por la puerta principal, así que hice lo que cualquiera haría en esa situación. Abrí la ventana de mi cuarto y bajé tratando de reunir el valor para saltar. Cuando finalmente lo hice, caí al suelo y me torcí el tobillo, pero aún así logré levantarme y llegar a la casa de los vecinos para explicarles lo que estaba pasando. Inmediatamente me dejaron entrar para usar su teléfono y llamar a la policía. Mientras tanto, también llamaron al hospital donde trabajaban mis padres para avisarles. La policía llegó mucho más rápido de lo que pensé y fue a mi casa. En menos de un minuto, los agentes salieron de la casa con una mujer mayor, cansada y delgada, esposada. Ella no intentó huir, tampoco se resistió al arresto. Parecía casi indiferente, como si ya hubiera aceptado su destino. Al final mi suposición era correcta. Era una mujer sin hogar que ya había robado en varias casas de la zona. Mis padres regresaron poco después y hablaron con la policía, que les aconsejó instalar cámaras de seguridad. Y eso fue exactamente lo que hicimos. Al día siguiente, mi papá fue a comprar e instalar un sistema de seguridad alrededor de la casa, pero la historia no termina ahí. Hace unas noches volví a hablar de ese incidente con mi mamá y le pregunté si se acordaba. Sus ojos de repente se abrieron mucho con una expresión de miedo y preocupación. Cuando le pregunté qué pasaba, me hizo sentar, tomó mis manos y me dijo que iba a revelarme algo que yo no sabía.
El día que mis padres hablaron con la policía, los agentes les mencionaron un detalle que los dejó profundamente impactados. Cuando entraron a la casa, encontraron a la mujer de pie justo frente a la puerta de mi habitación. En su mano tenía uno de los cuchillos de la cocina que apretaba con mucha fuerza. Basta decir que si no hubiera saltado por la ventana, probablemente las cosas habrían salido muy mal para mí. Afortunadamente, desde ese día nunca más hemos tenido un robo y espero que así siga siendo. Para dar un poco de contexto, esta historia me pasó hace aproximadamente una semana, en plena noche. Tengo 27 años y vivo sola en una casita con una sola recámara, en una zona rural bastante aislada. Nunca me han gustado mucho las grandes ciudades, ni estar rodeada de mucha gente. Todo lo que quería era una vida simple y tranquila, y por eso elegí vivir aquí. La semana pasada, cuando estaba sola en mi casa, me pasó algo que tenía que contar sí o sí. Debían ser como las 8 de la noche, y estaba haciendo un poco de limpieza cuando escuché que mi lavadora sonó para avisarme que la ropa ya estaba lista. Mi lavadora y mi secadora están en el sótano de la casa, así que bajé y encendí la luz. Fue ahí cuando noté algo extraño. Una de las repisas que normalmente estaba fijada a la pared ahora se había caído al suelo, con todas mis herramientas esparcidas por todo el piso. Era raro porque esa repisa era bastante sólida. Ni siquiera sé cómo no escuché el ruido cuando se cayó. La volví a poner en su lugar y seguí ocupándome de mi ropa. Saqué mi ropa de la lavadora y la puse en la secadora. Pero en el momento en que hacía eso, el estante detrás de mí se cayó por segunda vez con un gran estruendo. Inmediatamente me volteé hacia el lugar donde acababa de caerse. Y ahí, de pie justo al lado, estaba un hombre alto y delgado, con una sonrisa realmente inquietante. Llevaba una camisa blanca y un pantalón ancho, y tenía la mirada completamente vacía, como si estuviera agotado o ausente. No sabría explicar por qué, pero algo en ese hombre me hacía sentir profundamente incómoda. En cuanto lo vi, solté con voz asustada y molesta: «¿Quién es usted?». Pero él no respondió nada. Se quedó ahí, inmóvil, mirándome fijamente, como si intentara atravesarme con la mirada. Pensando que tal vez estaba bajo la influencia de drogas, traté de mantener la calma y le pregunté si necesitaba ayuda o si se había perdido. Incluso hablándole con calma, él seguía sin responder y ni siquiera se movió. Sin saber qué más hacer, llamé a la policía y les expliqué la situación. Me dijeron que enviarían a alguien, pero que podría tardar un poco debido a las malas condiciones meteorológicas. Después de colgar, el hombre seguía ahí, mirándome con sus ojos cansados, sin hacer nada. Luego, después de lo que me pareció una eternidad, simplemente se dio la vuelta, subió las escaleras y salió por la puerta trasera. Lo seguí afuera y él continuó. Siguió alejándose de mi casa hasta desaparecer en la noche. No hay ninguna casa ni otra vivienda a varios kilómetros de la mía, así que todavía no entiendo quién era ni cómo llegó hasta ahí. Nunca ha vuelto desde entonces. Aunque la experiencia fue realmente extraña e inquietante, sobre todo me siento aliviada de que se haya ido. Tenía 12 años y mi hermana mayor y yo estábamos solas en casa todo el fin de semana. Estaba esperando a que una amiga viniera por mí y empezaba a impacientarme. En cierto momento, alguien tocó la puerta. Pensando que era ella, corrí a abrir sin siquiera mirar por la mirilla. Un hombre estaba parado frente a la puerta con una libreta y dijo que tenía que revisar nuestro medidor de gas. Sobre todo, estaba frustrada porque mi amiga aún no había llegado, así que simplemente le respondí: «Sí, está bien, haga lo que tenga que hacer». No me di cuenta en ese momento, pero él no estaba vestido como un empleado de la ciudad. Llevaba una camisa verde y morada, con rayas gruesas, un poco como el presentador del programa Pistas de Blue. Entró y subió inmediatamente al piso de arriba, donde estaban nuestras habitaciones. Incluso entró en mi habitación, la típica habitación de una adolescente, con rosa y decoraciones brillantes por todas partes. Afortunadamente, mi hermana bajó las escaleras justo en ese momento y dijo: «Es el papá de Daphne. ¿Por qué está subiendo al piso de arriba?». Y yo seguía quejándome de que Daphne todavía no había llegado, diciendo lo poco confiable que era. Mi hermana me interrumpió bruscamente: «Espera, ¿Daphne no está aquí? Entonces, ¿quién es ese hombre?». Yo respondí: «Dijo que venía a revisar el medidor de gas». Su rostro se puso completamente pálido. Abrió la puerta de entrada de golpe y me jaló afuera, tapándome la boca con la mano para que me quedara callada. Yo protesté, pero ella me dijo: «Nuestros medidores de gas están afuera».
En esa época no teníamos teléfono celular y obviamente no íbamos a regresar a la casa para usar el teléfono fijo. Entonces mi hermana tuvo una idea brillante. Justo un hombre pasaba por la calle frente a nuestra casa. Le hizo señas para que se acercara y gritó muy fuerte hacia la casa: «Papá, qué bueno que ya llegaste. Hay un empleado de la ciudad que vino a revisar los medidores de gas. Está en el piso de arriba». Y exactamente como ella esperaba, el hombre en la calle respondió: «¿De qué hablas?». En ese momento, el hombre de la camisa a rayas salió corriendo de la casa y huyó. El hombre en la calle nos preguntó varias veces si estábamos bien y si queríamos que se quedara con nosotros en el jardín hasta que regresaran nuestros padres. Fue realmente muy amable. Estábamos tan impactadas que apenas le dimos las gracias antes de entrar apresuradamente a la casa para cerrar todas las puertas y ventanas. Aunque mi hermana estaba furiosa porque dejé entrar a un desconocido, me suplicó que no llamara a la policía. Como nuestros padres la habían dejado a cargo, tenía miedo de meterse en problemas. Y yo tampoco quería meterme en problemas por haber dejado entrar a un desconocido sin pensar, así que estuve de acuerdo con ella. 3 semanas después, una chica de nuestra comunidad desapareció. Las circunstancias eran muy similares. Ella estaba sola en casa y los policías encontraron la puerta abierta sin ningún signo de entrada forzada. Mi hermana y yo discutimos sobre lo que debíamos hacer, pero en el fondo sabíamos que realmente no teníamos opción. Finalmente le contamos toda la historia a la policía. No sé si eso realmente ayudó, pero los policías nos dijeron que tenían razones para pensar que se trataba del mismo hombre. También encontraron al hombre que nos había ayudado en la calle. En realidad ya lo conocíamos. Él trabajaba en la carnicería del barrio, pero simplemente no lo habíamos reconocido en ese momento. De hecho, era un amigo de toda la vida de nuestra familia. Después de eso, nuestros padres quedaron completamente devastados. No estaban enojados con nosotras, más que nada estaban aliviados de que estuviéramos bien. Pero aún así, volvieron a repasarnos todas las reglas de seguridad y no nos dejaron solas en casa durante un buen tiempo. Finalmente encontraron a la chica desaparecida. Aparentemente, la habían mantenido cautiva durante algunos días antes de ser quemada viva. Nunca atraparon a ese hombre, pero parecía tener unos 30 años en los años 1960, así que hoy probablemente ya esté muerto. Le agradezco a Dios todos los días por la rapidez mental y el ingenio de mi hermana ese día. Hoy soy una mujer mayor, jubilada, con una vida tranquila y apacible. Paso mucho tiempo escuchando podcasts, sobre todo los de casos criminales. Algunas noches, escucho historias que me resultan extrañamente familiares, así que aquí tienes una historia que quizás nunca hayas escuchado. Esto sucedió a mediados de los años 1980, cuando yo tenía apenas 20 años. Estudiaba en una pequeña universidad local en el centro de los Estados Unidos. Un lugar plano, un poco aburrido, azotado por el viento, con edificios de ladrillo por todas partes. Como yo venía de otra ciudad, vivía en la residencia estudiantil por simplicidad y para ahorrar un poco de dinero. Éramos 6 compartiendo el mismo alojamiento. Cada una tenía su pequeña habitación privada, pero compartíamos una sala común larga y un solo baño. Las paredes eran muy delgadas, la alfombra era barata y se escuchaba absolutamente todo: la música, las llamadas telefónicas, la gente llorando o haciendo otras cosas. Camila era ruidosa todo el tiempo, incluso cuando dormía. Sofía casi nunca salía de la residencia, estudiaba sin parar. Clara disfrutaba mucho de la compañía de los chicos, si sabes a lo que me refiero. Julia adoraba las películas de terror y casi siempre se vestía de negro. Elodia llamaba a sus padres todos los viernes por la noche durante al menos 2 horas y luego estaba yo. Tenía buenas calificaciones, un pequeño trabajo de medio tiempo y era bastante discreta, aunque a veces me gustaba salir a una fiesta o a un concierto. Todavía nos quedaba mucho por estudiar y como nos llevábamos bien, decidimos volver a compartir departamento el siguiente semestre. Solo era por unos meses más, antes de que cada una tomara su propio camino. Ese verano, mientras la mayoría de los estudiantes se habían ido, encontraron a una chica medio muerta en un callejón cerca del campus. No la conocía y no creo que mis compañeras de cuarto la conocieran tampoco. En las noticias decían que sus heridas eran graves, tan graves que la policía pensaba que tal vez la había atropellado un coche antes de ser arrastrada al callejón, un accidente que había salido mal. Durante algunos días, la gente hablaba de eso en el restaurante donde a veces comíamos, también en la radio, y luego la historia poco a poco se convirtió en un simple ruido de fondo. La policía casi no decía nada,
y sin nueva información era fácil pensar que solo había sido un incidente aislado. Cuando empezó el semestre de otoño, todas volvimos a vivir en el dormitorio y el callejón se convirtió en un lugar que la gente evitaba por la noche. Pero la segunda chica fue encontrada 3 semanas después del inicio del semestre. Esta vez, nadie intentó encontrar una explicación tranquilizadora. Fue en el mismo barrio, pero en otro callejón. La policía seguía sin dar casi ningún detalle, pero todos empezaban a ver que se estaba formando un patrón. El campus cambió casi de la noche a la mañana. Más patrullas de policía, carteles de advertencia pegados en las puertas, una reunión organizada en la residencia donde la directora nos dijo que nunca camináramos solas de noche y que siempre siguiéramos nuestro instinto. Pero ni siquiera sabíamos qué era lo que se suponía que debíamos vigilar. Y por supuesto, ya teníamos miedo. Entonces empezamos a movernos de 2 en 2 o en grupo. Las clases tardías significaban que siempre regresábamos juntas. Ir a la tienda se volvía una salida colectiva. Los bares cerca del campus cerraban más temprano de lo habitual. Los hombres que no conocíamos de repente parecían sospechosos. Poco tiempo después, encontraron a la tercera chica y entendimos lo impotentes que éramos. Nada de lo que la gente hacía parecía detener esos crímenes. Después de eso, la policía dejó de evitar el tema. Las advertencias se volvieron más serias. Se implementó un toque de queda. Pensaban que el asesino era un habitante local, un hombre que actuaba solo, probablemente de 30 y tantos o de 40 y tantos años, y que conocía muy bien el lugar. Obviamente, esa descripción no reducía mucho la lista de sospechosos, y de repente todos parecían sospechosos. Pero después de ese anuncio, los asesinatos se detuvieron por un tiempo. Pasaron semanas sin que apareciera un nuevo cuerpo, ni se hiciera ningún arresto. Ese silencio era casi más aterrador que los propios crímenes. La gente se relajaba lo suficiente como para seguir con su vida, pero nadie se sentía realmente seguro. Manteníamos la puerta siempre cerrada con llave y las luces permanecían encendidas durante la noche. Incluso Julie había dejado de ver películas de terror. No lo decíamos en voz alta, pero todas pensábamos lo mismo. Siempre está ahí, en algún lugar, escondido en la sombra, esperando a la persona más vulnerable. Ese fin de semana, una estudiante de otro dormitorio presentó una denuncia. Decía que un hombre la había seguido desde un bar hasta su residencia. Él se quedó detrás de ella durante todo el trayecto. No hablaba, pero su comportamiento era amenazante. Pensando que se trataba del asesino, ella reaccionó de inmediato. Cuando ella tomó un atajo por un callejón, él la siguió. Cuando ella empezó a correr, él también corrió. Ese callejón normalmente no tenía salida, pero por suerte, la puerta trasera de una tienda estaba abierta porque la estaban limpiando. Ella se deslizó adentro justo antes de que el hombre la alcanzara. Cuando llegó la policía, el hombre ya había desaparecido. Esta historia se difundió rápidamente por el campus. La joven había sobrevivido y podía describir al hombre. Alto, chaqueta oscura, botas de trabajo, una apariencia común, pero una mirada llena de furia. El domingo por la noche, como a las 11, estábamos las 6 en la sala común, estudiando, doblando ropa o simplemente manteniéndonos ocupadas. Afuera, el campus estaba tranquilo y patrullas de policía pasaban regularmente. Luego, alguien llamó a nuestra puerta. Una vez, 2 veces, 3 veces, todas nos quedamos paralizadas. Camila miró por la mirilla y contuvo la respiración. «Es un policía», yo también miré. El hombre llevaba un uniforme, pero algo no estaba bien. No reconocía los distintivos en su brazo. «Abre la puerta», dijo él. «Hay un problema en el sector. Tengo que revisar su vivienda». Sofía negó con la cabeza, con los ojos muy abiertos. Elodie murmuró: «Esto no es posible». Julie, por su parte, no dudó ni un segundo. Ella tomó el teléfono y marcó el número de emergencias. «Llamamos a la policía». La voz del hombre cambió de inmediato. Empezó a gritar a través de la puerta y comenzó a golpearla violentamente, luego salió corriendo. Cuando sus pasos se alejaron, escuchamos que algo caía al suelo. Nos quedamos todas juntas en la sala, mientras la persona al teléfono nos decía que esperáramos. La policía llegó unos minutos después. Las luces de los autos iluminaron todo el edificio y los verdaderos policías pasaron corriendo frente a nuestra puerta. Lo arrestaron al otro lado de la calle cuando intentaba desaparecer en un estacionamiento. Su disfraz fue finalmente lo que hizo que lo arrestaran. Más tarde, supimos que el ruido que habíamos escuchado era el de un martillo y un destornillador de unos 25 centímetros que había dejado caer, herramientas que había usado en sus crímenes anteriores. Estaba completamente en shock cuando nos lo dijeron, porque casi abro la puerta.
Esa noche nos hicieron salir del dormitorio y la policía tomó nuestras declaraciones. Llamaron a nuestros padres y los de Elodie llegaron al campus a la mañana siguiente. Las clases no se cancelaron. La vida continuó casi con normalidad. El nombre de ese hombre se reveló más tarde, junto con su foto, pero yo no lo reconocí. Ninguna de nosotras lo conocía. Si buscas lo suficiente en internet, probablemente todavía puedas encontrar su nombre. Terminé ese semestre y luego me fui de la ciudad poco tiempo después. El dormitorio se quedó abierto. Nuevos estudiantes se mudaron ahí y durmieron en las mismas camas donde casi nos asesinaron. Cuando estaba en 5º grado, casi no pasaba nada en el lugar donde vivía. Se consideraba una especie de barrio tranquilo, habitado sobre todo por jubilados, siempre las mismas casas, los mismos niños, la misma rutina. Un río pasaba detrás de nuestro barrio. El agua estaba sucia y marrón, y honestamente nadie realmente le prestaba atención. Como ese pequeño arroyo, nuestra vida era simplemente monótona en ese lugar sin historia. Pero todo cambió esa primavera cuando alguien encontró una maleta en el río. Al principio, solo eran rumores de un pueblo pequeño. Niños que susurraban en el autobús escolar. Alguien decía que un pescador la había enganchado con su anzuelo y la había traído de vuelta a la orilla. Otra persona decía que un perro la había sacado del agua. Y cuando llegué a casa esa tarde, mi mamá ya estaba hablando por teléfono, su voz estaba tensa y miraba por la ventana de la cocina. Mi papá ni siquiera encendió la televisión al llegar del trabajo, lo cual era muy inusual. Se sentó en la mesa y nos dijo directamente que la policía había encontrado un cuerpo en el río. En una maleta, dijo. Y ahí, todo se juntó en mi cabeza, y esa es la imagen que más se me quedó. Una maleta es algo que uno lleva de vacaciones. Un objeto con ruedas y una manija, no algo en lo que se pone a una persona. ¿Cómo podía alguien siquiera caber ahí dentro? Los detalles salieron después en la escuela. Alguien había cortado a la mujer y la había metido ahí como si fuera un rompecabezas. Nadie sabía quién era ella. Los adultos decían que tal vez era una prostituta. Y esa palabra circuló por toda la escuela durante varias semanas. La mitad de los niños ni siquiera sabían lo que significaba, solo que sonaba mal. Nunca fue identificada, al menos que yo sepa, y nadie hablaba de un sospechoso. La policía cerró el camino que iba junto al río y estuvieron investigando durante semanas. Los padres ya no dejaban que sus hijos caminaran solos. Mi mamá empezó a cerrar con llave todas las puertas todo el tiempo, y mi papá revisaba el jardín con una linterna después de que oscurecía. Por primera vez, se me metió en la cabeza la idea de que alguien había hecho eso, y luego simplemente se había ido a su casa, alguien que tal vez vivía muy cerca. Lo suficientemente cerca como para escucharnos reír en la calle o ver las luces encendidas por la noche, lo suficientemente cerca como para saber nuestros nombres y nuestras costumbres. Y a partir de ese momento, el río nunca volvió a parecer un simple lugar del vecindario. Más bien parecía un mal presagio. Nadie iba ahí ya. Y antes de que terminara ese verano, encontraron otros 2 cuerpos, 2 mujeres desmembradas de la misma manera, una en otra maleta y la otra en una bolsa deportiva. La policía seguía sin decir casi nada, pero no necesitaban hablar, todos sabían que era el mismo hombre. Se guardaban los detalles más precisos para ellos, probablemente hasta que tuvieran una pista seria. Después de eso, nuestros padres se comportaban casi como si fueran policías ellos mismos. Vigilaban todo, ya no podíamos andar en bicicleta después del atardecer, ni cruzar el bosque para ahorrar tiempo. Si estabas afuera, siempre estaba el papá de alguien mirando desde un porche o un garaje, a menudo con un palo de golf o un bate de béisbol en la mano. Nos adaptamos, porque los niños siempre terminan adaptándose. Éramos 4, yo, Aarón, Lucas y Ben. Pasábamos la mayoría de nuestras tardes en casa de Aarón, porque sus papás trabajaban hasta tarde. Nos instalábamos en su cuarto en el 2º piso, el que daba directamente al camino del río y la línea de árboles del fondo. Aarón tenía unos binoculares que su tío usaba para cazar. Nos los pasábamos de uno a otro como centinelas en un nido de águila. Observábamos todo. La gente que paseaba a sus perros, los corredores, las parejas de ancianos que pasaban lentamente con bolsas de compras. Cada persona conocida era estudiada cuidadosamente. Cada auto estacionado era examinado. Estábamos medio asustados y medio aburridos, lo cual es una mezcla bastante explosiva cuando tienes 11 años. Puede ser cualquiera, repetía Lucas. Así es como lo hacen, añadía Ben. Siempre viven cerca de sus víctimas, y estábamos convencidos de que el asesino no era una especie de criatura salida de la carretera. Era alguien del lugar.
alguien que compraba gasolina, que saludaba a sus vecinos, alguien que sabía exactamente dónde el río tenía suficiente corriente para llevarse una maleta grande. Luego, un día, llegó la noticia de un cuarto hallazgo y el miedo se convirtió en verdadera paranoia. La policía llenó la zona del río otra vez, más abajo esta vez. Helicópteros estuvieron sobrevolándonos durante mucho tiempo. El rumor decía que se había encontrado otro cuerpo en el agua. Pero no era un cuerpo, solo sangre. Una cantidad increíble de sangre y nadie sabía qué pensar al respecto. El río fue completamente cerrado al público y nuestros padres nos repetían una y otra vez que no nos acercáramos bajo ningún motivo, lo que obviamente significaba que empezamos a hablar de ir ahí. Como ya dije, los niños pueden ser increíblemente tontos, especialmente cuando algo da miedo. Preparamos eso como unas tontas. Quedamos a medianoche, linterna con pilas nuevas, mantenerse juntas, no gritar a menos que alguien realmente fuera atacada. Aarón incluso había traído una camarita desechable, como si fuéramos a descubrir algo enorme. Nos encontramos al borde del camino prohibido, con el corazón latiendo fuerte, nerviosas, tratando de hacernos las valientes. Pasar por debajo de la cinta policial daba la impresión de cruzar una frontera hacia otro mundo. Los bosques alrededor del río parecían tragarse toda la luz, y nuestras linternas solo formaban pequeños túneles en la oscuridad, iluminando ramas y piedras, pero nada vivo. Nadie hablaba, y cada crujido de las ramas nos hacía saltar. Al principio no encontramos nada. Ninguna herramienta, ningún rastro, ninguna señal de que alguien hubiera acampado o dejado algo ahí. Solo tierra, insectos y el ruido constante del agua, que se volvía cada vez más fuerte a medida que nos acercábamos. Cuando por fin llegamos a la orilla del río, nos quedamos ahí un momento sin decir una palabra, escuchando, sin siquiera saber qué esperábamos. Un grito, un ruido en el agua, cualquier cosa que confirmara el miedo que sentíamos en el estómago, pero no pasó nada. Aarón finalmente señaló hacia la val. Había un viejo puente de concreto, apenas lo suficientemente ancho para que dos autos pudieran cruzarse. Se suponía que no debíamos acercarnos para nada de noche, y la idea de ir me daba náuseas, pero nadie quería parecer cobarde. A mitad de camino vimos unas luces. Una vieja casa rodante estaba detenida en el puente, con el motor encendido, las luces delanteras encendidas, las luces traseras rojas, pero no se movía. La puerta del lado del pasajero estaba abierta, y alguien se movía adentro. Se oían ruidos de metal, ninguna de nosotras habló, nos agachamos instintivamente. Ser vistas podía significar morir. «¿Qué está haciendo?», susurró Ben. Tuvimos la respuesta un segundo después. Algo pesado pasó por encima de la barandilla del puente. El objeto se tambaleó un instante, luego cayó al agua con un enorme chapoteo. Era una maleta, lo entendí de inmediato, incluso antes de que mi cerebro procesara la información. La forma cuadrada, la manera en que caía de una sola pieza. El hombre que estaba inclinado sobre la barandilla observaba su trabajo. Su rostro estaba en la sombra, pero veía su mano moverse sobre el frente de sus jeans. Mis piernas se paralizaron, ya no podía respirar. Subió de nuevo al asiento del conductor, cerró la puerta, soltó el freno y la casa rodante avanzó suavemente antes de desaparecer en la noche. Nadie se movió hasta que el ruido del motor desapareció por completo. Luego empezamos a correr hasta el borde del vecindario. Aarón empezó a gritar, luego a chillar, y alguien lloraba detrás de mí. Las luces de las casas se encendieron. Un hombre salió en calcetines y nos preguntó qué pasaba. Le contamos sobre la casa rodante, el puente, la maleta, y fue esa palabra la que lo desencadenó todo. Los padres salieron de su casa y mi papá le dijo a mi mamá que llamara a la policía. Todos parecían estar haciendo lo mismo. Mi papá salió corriendo hacia el río con otros 2 padres detrás de él. Los coches de policía llegaron unos minutos después, con las luces rojas y azules iluminando todo el vecindario. La policía nos separó para tomar nuestras declaraciones y contamos la misma historia una y otra vez. Una vieja casa rodante, faros amarillos, una maleta arrojada desde el puente. El policía que escribía ni siquiera nos interrumpía. Encontraron la maleta en menos de 15 minutos porque el río fluía lentamente en ese lugar. Estaba atorada entre ramas muertas. Un policía abrió el cierre solo lo suficiente para mirar adentro, luego lo cerró de inmediato. Todos entendimos lo que había dentro, no nos dejaron acercarnos. La búsqueda comenzó de inmediato. La policía difundió la descripción de la casa rodante. Modelo antiguo, color claro, podría estar oxidada. Se instalaron retenes en las carreteras y las patrullas continuaron toda la noche. Pero en la mañana no había nada.
No había casa rodante, ni sospechoso, ninguna respuesta. La escuela fue cerrada al día siguiente. El acceso al río siguió prohibido durante mucho tiempo. Nadie volvió a quejarse de aburrirse. Yo me quedaba en mi ventana con los binoculares de mi papá pegados a la cara. Sentía que sería tonto dejar de buscar. Después de todo, éramos las únicas que la habíamos visto. Observaba cada calle que podía. Luego, un día, vi una vieja casa rodante que pasaba lentamente unas calles más adelante. Avanzaba despacio, como si estuviera buscando algo. Los vidrios eran demasiado oscuros para ver al conductor. Llamé a mis papás, pero cuando subieron al piso de arriba, él ya se había ido. De todas formas, llamaron a la policía. Los policías regresaron, tomaron una nueva declaración y me preguntaron si estaba segura. Sí, estaba segura. Anotaron mi declaración y reanudaron la búsqueda. Nunca arrestaron a nadie, al menos que yo sepa. Los asesinatos cesaron, al menos en nuestra región, y el río finalmente volvió a abrirse al público. Los niños volvieron a pescar ahí y la vida siguió. Pero durante 1 o 2 años, todos estábamos convencidos de que algún día volvería para cortarnos la garganta mientras dormíamos y así hacernos callar. Había estado cruzando Texas casi todo el día, tomando esos largos caminos secundarios donde la tierra es completamente plana y nunca se eleva realmente. Sin ciudades, sin salidas, solo carretera, arbustos secos y un paisaje realmente feo. Podías ver hasta 10 o 15 kilómetros hacia adelante sin la menor curva. De repente, mi coche empezó a dar tirones, una fuerte jalada hacia la derecha, el volante se aflojaba por un segundo y el tablero se encendía. Solté el acelerador y dejé que el coche se deslizara hasta la orilla de la carretera. Cuando me detuve, la llanta estaba completamente destruida, el caucho golpeando contra el asfalto. Salí del coche y sentí cómo el calor subía desde el asfalto, un calor sofocante e implacable. La llanta estaba desgarrada hasta el rin y, peor aún, un líquido goteaba debajo del coche. La angustia me invadió de inmediato. Abrí el cofre y luego retrocedí de inmediato. Salían pequeñas bocanadas de vapor con un silbido, el olor era como de aceite quemado. Respiré hondo y saqué mi teléfono. Obviamente no había señal. Caminé por la orilla de la carretera y luego en la otra dirección, levantando mi teléfono por reflejo, aunque ya ni siquiera estoy segura de que sirva de algo. Aún nada. Miré la carretera en ambas direcciones, vacía. Nada me salía bien en ese momento. Abrí la cajuela. No había llanta de refacción, lo que me hizo enojar mucho. Solo un gato, una llave de cruz y una bolsa llena de cosas completamente inútiles en esta situación. El motor hacía unos pequeños golpeteos mientras se enfriaba y, en algún lugar entre los arbustos, unos insectos hacían esos ruidos secos y extraños, cigarras o no sé qué. El sol bajaba lentamente, llevándose el calor consigo y dejando todo en una luz pálida y cansada. Me senté en la barrera de seguridad para reflexionar. Tenía un poco de agua, 2 barras de proteína y una chaqueta, suficiente para aguantar la noche si no tenía otra opción, y fue ahí cuando la realidad me golpeó. Nadie iba a venir a ayudarme rápidamente, y si pasaba un coche, probablemente sería el único en horas. Miré la carretera frente a mí tratando de no entrar en pánico. Me quedé cerca del coche porque literalmente no había ningún lugar a donde ir. Estaba en medio de la nada. El calor empezó a desaparecer del suelo cuando el sol se puso. El cielo se oscureció y cada pocos minutos agitaba la linterna de mi teléfono hacia la carretera, más por costumbre que por esperanza. Nunca había sentido una soledad así. Luego, a lo lejos, escuché un motor ruidoso, áspero, que no funcionaba bien, sin escape. En ese momento sonaba como un tanque venido del cielo. Unos faros aparecieron a lo lejos y se acercaron. En la luz que se desvanecía pude ver que era una van negra, elevada, con llantas todoterreno grandes. El parabrisas era tan oscuro que ni siquiera podía ver al conductor. Me acerqué a la orilla y agité mi linterna. La van redujo la velocidad cuando llegó cerca de mí. Un verdadero alivio. Se detuvo detrás de mi auto. El motor seguía encendido y después de unos segundos, la puerta del conductor se abrió. Un tipo de unos 30 años se bajó. Delgado, nervioso, con gafas de sol incluso casi en la oscuridad. Un pañuelo alrededor del cuello y un cigarro encendido en la mano. Miró a su alrededor con una sonrisa. «Vaya lugar para descomponerse, ¿eh?» «Sí», respondí. Se me ponchó una llanta. Y obviamente sin señal. Giró lentamente sobre sí mismo mirando la carretera oscura a nuestro alrededor. «Sin señal, ¿eh?», repitió.
Eso sí que es mala suerte. A estas alturas, casi empezaba a sonar como una frase que repetía. Por suerte pasé por aquí, añadió. Veamos qué hiciste. Se agachó cerca de la rueda y sacó una linterna extremadamente potente. El haz de luz se encendió y proyectó sombras por todos lados a nuestro alrededor. Él silbó. Tú recogiste un gran pedazo de metal. Apuntó la linterna y vi una larga tira de acero retorcido atascada en el paso de rueda, completamente destrozada. Eso puede detener cualquier vehículo, lo miré. ¿Crees que viene de un camión? Él se encogió de hombros. Aquí puede venir de cualquier cosa. Tal vez un remolque lo perdió en la carretera. Él me ayudó a levantar el auto con el gato. Los faros de su camioneta iluminaban toda la escena y detrás de nosotros la carretera desaparecía en una oscuridad total. Intentamos quitar la llanta durante un rato. Él la jaló gruñendo. Hay algo que está atorado atrás. Las tuercas están sueltas, pero no veo qué es lo que la está bloqueando. ¿Qué necesitas?, pregunté. Me miró un momento. De verdad me miró. Luego sonrió. Vas a tener que meterte debajo, dijo. Solo dime qué es lo que la está bloqueando. Dudé. El gato chirriaba ligeramente bajo el peso del coche. Solo un segundo, añadió. Estoy aquí. No tenía ganas de arrastrarme debajo de mi coche en la noche con un desconocido de pie sobre mí, pero quería salir de esa carretera más que nada. De acuerdo, dije. Pásame la lámpara. La levantó ligeramente. Esta la voy a orientar para ti. Asentí con la cabeza y me acosté de espaldas para deslizarme debajo del coche. El suelo estaba frío y olía a aceite quemado. Intentaba entender lo que veía en la sombra, pero nada me parecía anormal. No veo mucho, le dije. ¿Puedes orientar la lámpara un poco mejor? Y ahí la luz se volvió cegadora, una explosión blanca. Casi me dieron náuseas. Todo mi cuerpo se tensó. Mi mandíbula se apretó tan fuerte que pensé que iba a romperme los dientes. No sé cuántos miles de lúmenes emitía esa lámpara, pero era como si mis ojos hubieran sido electrocutados. Y encima de mí sentí que el metal se movía. El coche se ladeó. El pánico me invadió instantáneamente. Me retorcí para girar de lado y sacar mi cuerpo de debajo justo cuando el coche cayó pesadamente. El gato se rompió y el chasis golpeó el asfalto exactamente donde yo estaba un segundo antes. El metal dejó una marca profunda en la carretera. Me eché para atrás de emergencia. ¿Pero qué demonios es esto? El tipo empujó el auto otra vez como si quisiera volcarlo aún más. ¿Así que ese era su plan desde el principio? Cuando me vio de pie, su rostro se quedó sin expresión. Dijo rápidamente, tranquila, fue un accidente, pero yo empecé a correr. Salí del camino y me adentré en el desierto atravesando arbustos y piedras. Oye, ¿estás bien? Fue un accidente. Terminé escondiéndome detrás de una pequeña colina y me quedé agachada entre los matorrales observándolo. En la oscuridad, al menos estaba a salvo por el momento. Caminaba por la carretera con su linterna, iluminando los alrededores, respirando fuerte, nervioso. Repetía una y otra vez la palabra accidente, como si intentara convencer a alguien. Yo no me movía. Después de un momento se detuvo. Escuché una puerta cerrarse de golpe, luego el motor de la camioneta rugió. Los faros iluminaron la orilla de la carretera una última vez antes de desaparecer. Me quedé escondida mucho tiempo, esperando a que el silencio regresara por completo. Me quedé en los arbustos durante algunas horas, porque no podía estar segura de que realmente se hubiera ido. Cuando regresé al coche, el camino estaba vacío. Ninguna luz, ningún motor, solo mi coche dañado al borde del camino. Me senté adentro, cerré las puertas con seguro y esperé. No encendí nada. Miraba la carretera y escuchaba, lista para correr de nuevo si era necesario. Pensé que lo escucharía regresar como la primera vez, pero nunca volvió. Llegó la mañana y me costaba creerlo. El desierto parecía perfectamente normal y una patrulla se detuvo poco después de que saliera el sol. El policía miró mi auto y asintió con la cabeza. Déjame adivinar, pasaste una mala noche. Le conté lo que había pasado: llantas ponchadas, válvulas, un hombre con una linterna. Mientras más lo pensaba, más creía que tal vez me había golpeado con una pistola eléctrica al mismo tiempo que la luz. Cuando describí la camioneta, el policía dejó de escribir y se alejó para hacer una llamada. No eres la primera que me habla de ese vehículo. Llegó una grúa y mientras cargaban mi auto, el policía revisó la orilla del camino. Encontró el pedazo de metal del paso de rueda, lo puso en una bolsa y tomó algunas fotos. Esa misma noche, me llamó de nuevo.
Habían detenido al tipo cerca de un pueblito, no muy lejos de donde me había quedado varada. La misma válvula, la misma instalación. Adentro encontraron equipo que coincidía exactamente con lo que yo había descrito, así como pruebas que lo vinculaban con varias muertes extrañas en caminos aislados en los últimos años. Averías que misteriosamente terminaban en muertes. El policía no dio más detalles porque la investigación seguía en curso. Desde ese día viajo de una manera muy diferente. Casi morir en medio de la nada fue mucho más aterrador de lo que me hubiera imaginado. Ser aplastada lentamente bajo mi propio auto, no gracias. Ahora, siempre llevo una llanta de refacción, voy armada y evito esos caminos perdidos. Y si tengo que tomar uno, llevo un mapa y una forma directa de regresar a la civilización. No me atrapan dos veces. Hace algunos años, mi suegra, a quien llamaré Brenda para preservar su anonimato, vivió conmigo y mi esposo, su hijo, durante un corto periodo debido a sus problemas de salud. En ese momento, simplemente pensamos que era mejor que estuviera con nosotros un tiempo. Pero hay que entender que Brenda no era una suegra común. Ella tenía un pasado difícil con la adicción y había pasado gran parte de la vida de mi esposo entre la cárcel y la calle. Sin embargo, con la edad y sus problemas de salud, llevaba 8 años en recuperación. En la época en que todavía consumía, podía quedarse despierta 4 o 5 días seguidos sin dormir. En esos momentos, tenía la extraña costumbre de ir a hurgar en casas viejas o edificios abandonados en busca de cualquier cosa que pudiera tener valor. Un día, al llegar a casa, encontré una nota sobre la mesa de la cocina junto con lo que parecía una captura de pantalla de Google Earth. La nota era de Brenda. Ella explicaba que se divertía explorando los alrededores en Google Earth y que había visto una casa abandonada en medio del bosque, bastante cerca de nuestra casa. Según la imagen, la casa no tenía buzón, ni camino de entrada, ni siquiera la más mínima señal de acceso. Intrigada, yo misma abrí Google Earth y localicé el lugar, y efectivamente no había nada, ninguna carretera, ninguna dirección, nada de nada. Lo más extraño es que la casa parecía estar a aproximadamente 1 kilómetro de la carretera principal, sin ningún camino para llegar hasta ahí. No sé realmente qué me pasó, pero me volteé hacia Brenda y le pregunté si quería ir a ver esa casa. Ella no dudó ni un solo segundo. Mi curiosidad claramente había tomado el control. Unos días después, el siguiente fin de semana, nos pusimos en camino para encontrarla. La única carretera que nos acercaba vagamente a ese lugar estaba al final de un barrio residencial. Estacionamos el coche y empezamos a caminar entre zarzas, sumaque venenoso y toda esa vegetación densa. La caminata fue difícil, pero después de casi 1 kilómetro, levantamos la vista y ahí, en medio del bosque, había un claro. Era un poco más pequeña que la mitad de un campo de fútbol y en el centro había una casita sencilla con un viejo pozo de piedra al lado. Yo estaba completamente en shock. Me volteé hacia Brenda y ella tenía esa mirada de pura emoción. Encontró una entrada en cuestión de segundos y se apresuró a entrar, maravillada. Yo me quedé afuera. Había algo dentro de mí que me decía claramente que no entrara en esa casa. Mientras esperaba, me acerqué al viejo pozo de piedra, justo a la izquierda de la casa. Me incliné para mirar dentro, pero estaba demasiado oscuro para ver algo. Me eché hacia atrás y me senté en una piedra grande al lado. Por aburrimiento, recogí una piedra y la lancé al pozo. Unos segundos después, escuché el ruido sordo de la piedra al caer en el agua del fondo. Me levanté y me incliné de nuevo, y ahí un olor horrible me golpeó de lleno. Un olor a podredumbre, insoportable, como si quemara el interior de mi nariz. Era ese tipo de olor que nunca se olvida. Saqué mi linterna y la apunté hacia el fondo del pozo. Cuando por fin logré distinguir lo que estaba viendo, me caí hacia atrás, como si alguien me hubiera empujado. Nunca olvidaré lo que vi. 2 codos y la parte trasera de una cabeza con cabello largo. Ese olor era el de un cuerpo humano en descomposición. Nunca he corrido tan rápido en toda mi vida. Me fui sin avisarle a Brenda, empecé a correr y no me detuve hasta llegar al coche. Me quedé sentada ahí casi 1 hora, tratando de entender lo que acababa de ver, esperando a que ella se diera cuenta de que me había ido. Finalmente, ella regresó con lo que había encontrado en la casa. Cuando subió al coche, yo estaba lívida, completamente en shock. Ella me preguntó qué pasaba y le conté todo. Se puso tan pálida como yo estaba. No sabía qué hacer. Así que conduje hasta la tienda más cercana y llamé a la policía para reportar lo que había descubierto.
El investigador no nos creyó mucho al principio, pero nos siguió hasta el vecindario y nos explicó que tendría que caminar aproximadamente 1 kilómetro para llegar a la casa y al pozo. Menos de 20 minutos después, llegaron varios autos de policía y un vehículo del forense. Comenzaron a acordonar toda la zona boscosa. Mientras estaba sentada en mi auto, le pregunté a un oficial si podíamos irnos. Fue en ese momento cuando vi a 2 personas transportando una bolsa para cadáveres negra, completamente cerrada, y cargándola en el vehículo del forense. Me estremecí al pensar en quién podría ser esa persona y qué le habría pasado. Unos meses después, recibí una llamada de una detective encargada del caso. Me explicó que habían identificado a la víctima. Era una joven de 24 años que había estado desaparecida desde hacía 7 u 8 meses en un pequeño pueblo llamado Between, en Georgia. Esa ciudad estaba a aproximadamente 1 hora y media en auto del lugar donde se había encontrado el cuerpo. Lo más extraño de toda esta historia es que varios detectives que trabajaban en el caso habían crecido en esa región. Habían vivido allí toda su vida, algunos con más de 50 años, y ninguno de ellos había oído jamás hablar de esa casa abandonada en medio del bosque. Heredé un terreno completamente arruinado cuando recién entraba en mis 30, después de la muerte de un tío. Sé que puede sonar como un gran regalo así, pero si hubieras visto el lugar, te habrías reído como el resto de mi familia. Se burlaban de mí, con todo tipo de historias de fantasmas, sobre todo porque la propiedad estaba en medio del bosque, en medio de la nada. A pesar de todo, me dije que de todas formas iba a ir a echarle un vistazo un fin de semana. Nadie estaba disponible para acompañarme. Mi mamá estaba preocupada y me hizo prometerle que la llamaría cada noche, ya que me iba el viernes por la tarde y pensaba regresar el sábado. Yo conducía una camioneta, así que planeaba dormir en ella, aunque había una pequeña cabaña en el lugar. Desafortunadamente, ya me habían advertido que no había agua corriente, pero ya había decidido arreglar un poco el lugar para venderlo, aunque fuera a bajo precio. Cuando llegué a la entrada del terreno, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Imposible explicar por qué, así que ignoré esa sensación y seguí avanzando. Los árboles eran tan densos que casi sentía que podía perderme, pero al final logré ver la cabaña, que parecía extrañamente demasiado nueva para ese entorno deteriorado. También había algunos autos viejos abandonados y un montón de madera podrida apilada cerca de un pequeño cobertizo al lado. Cuando salí del vehículo, sentí como si un frío glacial me atravesara el cuerpo. Tal vez era simplemente el estrés, pero estaba casi segura de haber visto una sombra en el bosque. Me sentí ridícula, pero aún así saludé en voz alta. Obviamente, no había nada y la sombra había desaparecido. En ese momento, pensé que podría ser un oso, así que rápidamente fui a la puerta principal y batallé unos segundos con las llaves antes de lograr abrir. Adentro, prácticamente no había nada, solo una mesa vieja y una silla. Se notaba claramente que mi tío había empezado unas remodelaciones antes de morir. Pensando en él, incluso me pregunté si su fantasma no rondaba el lugar. En ese momento, estaba lejos de imaginar que las cosas más aterradoras pasarían afuera. Dudé en irme, pero aún así decidí meter mis cosas y un colchón. Me senté en la mesa, comí rápido pensando en todo lo que tendría que hacer para que el lugar fuera vendible. Y ahí escuché un ruido metálico que venía de la parte trasera de la cabaña. No estaba segura, pero realmente sonaba como si alguien estuviera afilando un cuchillo o un hacha. Intenté convencerme de que tenía demasiada imaginación, pero el ruido, ese sí era muy real. Las historias de fantasmas nunca me han dado realmente miedo, pero cuando miré por la ventana de atrás, al principio no vi nada. Luego, justo cuando me aparté, algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. Me quedé paralizada al ver lo que parecía una enorme silueta corpulenta parada al borde del bosque. No era lo suficientemente grande para ser un oso, pero entonces, ¿qué hacía ahí, en medio de la nada? Me acerqué a la ventana para ver mejor, pero la silueta ya había desaparecido. En ese momento, realmente me arrepentí de no haber traído un arma conmigo, ni siquiera tenía una simple herramienta multifuncional. Sin embargo, siempre había sido bastante ingeniosa, como un verdadero marimacho, siempre preparada, pero en ese momento solo tenía una linterna. En lugar de hacerme la valiente, decidí quedarme adentro y empecé a escribir en mi cuaderno. Luego, volví a escuchar ese ruido metálico, solo que esta vez estaba casi segura de que venía del interior de la cabaña. Me levanté y avancé lentamente preguntando, ¿hay alguien? Con una voz dudosa. Te puedo decir que literalmente di un salto cuando la sombra pasó frente a la ventana.
Lo peor es que ni siquiera podía decir si estaba adentro o afuera. Entré en pánico, corrí hacia la ventana y otra vez vi esa silueta enorme, más cerca esta vez, todavía al borde del bosque. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, con los ojos fijos en eso, tratando de entender si era real. El tiempo parecía alargarse, como si pasaran horas. Y en el momento en que parpadeé, ella había desaparecido. Ahí, estaba convencida de que un hombre completamente loco me estaba observando. Decidí que teníamos que irnos de inmediato. Pero una pregunta me aterrorizaba. ¿Y si me estaba esperando afuera? Reuní mis cosas y me dirigí hacia la puerta principal, pero me detuve en seco al escuchar que algo caía en la habitación de al lado. ¿Estaba él adentro? No tenía ninguna intención de comprobarlo. Abrí la puerta y corrí tan rápido como pude hasta el auto. Cuando el motor arrancó de inmediato, sentí un alivio inmenso. Mientras me alejaba, eché un vistazo al retrovisor y juro que todavía vi la silueta de una persona. Pero cuando reduje la velocidad para mirar una última vez, ya no había nada. Puede parecer extraño, pero al final le regalé esa propiedad a mi papá y él nunca tuvo el más mínimo problema allí. Durante los años 70, Alexandra también hacía su propia parte de fiestas con sus compañeras de la universidad durante sus años de estudiante. Ella seguía la escena de las fiestas y eso naturalmente la llevó a hacer amistades y conexiones en ese ambiente. Parte del ambiente de los años 70 y el espíritu libre heredado de los 60 llevó a que se hiciera mucho autostop y a confiar en la amabilidad de los desconocidos, así como en la propia capacidad de juzgar el carácter de alguien al aceptar subirse a un auto. Alejandra y una de sus amigas que conoció en una fiesta se encontraron un día esperando un autobús en una parada en la ciudad. Habían estado esperando durante unos 10 minutos cuando un joven se detuvo y les ofreció a las dos estudiantes llevarlas en lugar de que siguieran esperando. Incluso Alejandra, con su prudencia hacia los desconocidos, se sintió tentada de aceptar su oferta. Le dolían los pies después de un día y una semana especialmente largos, estaba cansada. Su amiga, en cambio, aceptó inmediatamente el viaje, volteándose hacia Alejandra para ver si ella también iba. Sin embargo, sin quitarle los ojos de encima a esa desconocida que parecía amable, Alejandra rechazó amablemente su oferta. Así que Alejandra le hizo una señal de despedida a su amiga y esperó su autobús, mientras el hombre se alejaba en el tráfico, llevándose a su amiga con él. La vida continuó normalmente para Alejandra después de que tomó su autobús y siguió con su día. Como no hablaba muy seguido con esa amiga, los exámenes y la vida en general ocuparon su mente. Antes de que se diera cuenta, sus estudios habían terminado y los años pasaron rápidamente. Fue hasta hace poco que Alejandra vio a su antigua compañera aparecer en la televisión, pero para su horror, Alejandra se dio cuenta rápidamente de que estaba viendo la foto universitaria de su amiga junto a las otras víctimas del asesino serial Ed Kemper. Alejandra quedó totalmente impactada al darse cuenta del destino de su amiga. Se sintió culpable por no haber intentado evitar que subiera con él, pero su amiga ya había pedido aventón decenas de veces y pensaba que era lo suficientemente buena para juzgar el carácter de las personas. Lo que impactó aún más a Alejandra fue el hecho de que ella misma había mirado a los ojos al asesino en serie, Ed Kemper, ese día. Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Ed Kemper cometió varios asesinatos brutales. La mayoría de sus víctimas eran estudiantes, pero lo que hace que su caso sea diferente es que con solo 15 años, sus dos primeras víctimas fueron sus propios abuelos. Después de eso, continuó quitándole la vida a 6 estudiantes inocentes. Puso fin a su serie de asesinatos cuando mató a su propia madre, así como a la mejor amiga de ella. Los métodos de asesinato de Ed variaban entre disparos, apuñalamientos e incluso estrangulamiento. Él solía conducir su auto y elegir a sus víctimas, que eran estudiantes, para luego ofrecerles un aventón. Las jóvenes estudiantes inocentes que aceptaban este acto de amabilidad no tenían idea de que sería el último viaje que aceptarían de un desconocido. Estoy segura de que muchos de ustedes, al escuchar esto, se preguntan qué podrían haber hecho diferente para que esa persona siguiera viva hoy, pero en mi opinión, la verdad detrás de los asesinatos puede ser simplemente una cuestión de estar en el lugar equivocado o en el momento equivocado. Por ejemplo, he escuchado varias veces y desde diferentes perspectivas sobre un caso en el que 3 mujeres fueron asesinadas en el Parque Yosemite por Kerry Steiner. En una de las versiones, creo que se decía que Kerry originalmente tenía la intención de matar a otra mujer con la que salía, así como a sus hijos.
Aparentemente, ella no estaba en casa cuando él intentó llevar a cabo su plan. Entonces, según esa versión, él habría visto a las 3 visitantes de Yosemite salir de su hotel, donde Kerry Steiner trabajaba como encargado de mantenimiento. Si una de esas 3 mujeres se hubiera tardado solo unos segundos más en irse, tal vez todas se habrían quedado juntas y él nunca las habría notado. Eso es solo una teoría, pero para mí, esa parte de la realidad es realmente aterradora. Por favor, todos, manténganse atentos, sigan sus buenos hábitos de seguridad y, sobre todo, escuchen su instinto. Cuando tenía alrededor de 28 años, ahora tengo casi 40. Este evento todavía me viene a la mente de vez en cuando. A menudo trato de convencerme de que no fue gran cosa, que realmente no pasó nada importante, pero casi nunca funciona. Hay una razón por la que sigo pensando en eso más de 10 años después. Todo comenzó una noche en la que mi futura esposa y yo nos estábamos preparando para salir y pasar un buen rato. Era la época de Navidad, lo recuerdo bien, porque nuestra ciudad siempre cambiaba las luces de las calles en nuestro vecindario a rojo y verde. Para ser precisa, solo eran los faroles de estilo rústico colocados en las entradas y salidas del fraccionamiento, realmente no iluminaban la calle. Los verdaderos postes de luz, más altos, estaban equipados con luces LED aprobadas por la ciudad. Era bonito, un pequeño detalle agradable por parte de la ciudad y de nuestra copropiedad. Justamente estaba mirando uno de esos postes de luz rojos y verdes desde nuestro departamento de 2 habitaciones. En ese entonces, mi prometida y yo encontramos ese departamento en el momento justo, en plena crisis económica, los precios estaban bajos. Afortunadamente, los 2 trabajábamos y nos iba bien económicamente. Como todavía no teníamos hijos, no necesitábamos mucho espacio. Ese detalle es importante para lo que sigue. Ya no recuerdo exactamente la superficie, pero estaba en el 2.º piso de un edificio de 3 pisos sin ascensor. Nada grande, pero más que suficiente para los 2. Por otro lado, claramente nos faltaba espacio de almacenamiento. Para ser honesta, habíamos decidido usar la 2.ª habitación pequeña como cuarto de almacenamiento. Teníamos una gran recámara principal cómoda y todas nuestras cosas de más estaban amontonadas en la 2.ª habitación. Esa noche, como ya dije, estábamos preparándonos para salir. Yo llegué primero del trabajo. Ya empezaba a oscurecer, y en esa parte del mundo, eso significa que afuera está completamente oscuro. Al entrar al departamento, colgué mi abrigo, lancé mis llaves en un pequeño plato blanco y negro que parecía un jersey de árbitro, y luego me dirigí a la cocina. Como el departamento era pequeño, tuve que pasar frente a las 2 habitaciones dando apenas unos pasos desde la entrada, y fue ahí donde noté algo. La 2.ª habitación, la que no usábamos, estaba abierta. Ni siquiera estoy segura de que me habría dado cuenta si la luz no hubiera estado encendida. Nunca dejábamos la luz encendida en ese cuarto. Una ola de pánico me recorrió, me quedé paralizada ahí mismo. Por suerte solo duró unos segundos. Abrí la puerta suavemente, miré y no había nada. La cerré de nuevo. Me dije que tal vez ella había guardado algunas cosas y se le olvidó apagar, o que fui yo la última vez que entré y se me olvidó. Nada más. Apagué la luz, cerré la puerta y seguí con otra cosa. Salimos y la noche estuvo muy bien. Más tarde, después de unas copas, mencioné esa historia. Le dije en broma que la había descubierto, que había encontrado donde escondía los regalos. Ella me miró con una sonrisa un poco borrosa por el alcohol. Luego me dijo que no había entrado en ese cuarto desde hacía semanas y que escondía los regalos en un lugar que yo nunca encontraría. Se rió. En ese momento sentí una pequeña inquietud, pero pronto la olvidé cuando nuestro mesero llegó con otra ronda. Sin embargo, viéndolo en retrospectiva, eso debió preocuparme mucho más. Ella estaba confirmando que no había dejado la puerta abierta. Aunque sí, era posible que yo misma hubiera olvidado cerrar, realmente lo dudaba. Unas horas después, regresamos caminando, cantando, un poco ebrias, admirando las decoraciones de Navidad en el camino. Por suerte, nuestro bar favorito estaba a solo una cuadra. Al llegar, ella abrió la puerta, lanzó sus llaves en la charola, se quitó los zapatos y se dejó caer en el sofá de la sala. Sonreí, disfrutando el momento, realmente apreciando la noche, hasta que pasé de nuevo frente a esa habitación. Ella no se había dado cuenta. La puerta estaba entreabierta, apenas unos centímetros, y la luz estaba encendida. En ese momento, en mi estado, no entendí de inmediato la gravedad de la situación. Me quedé parada ahí, frente a la puerta,
probablemente demasiado tiempo. Luego escuché a mi prometida llamarme desde la sala, y eso me sacó de mi letargo. Simplemente extendí el brazo, apagué la luz y cerré suavemente la puerta. No quería preocuparla con una historia extraña. A la mañana siguiente, después de que ella se fue a trabajar, yo estaba sentada en la pequeña cocina pensando. Trataba de entender. Opción 1, algo sobrenatural. Opción 2, mucho más realista. Alguien había entrado a nuestra casa, tal vez incluso varias veces. Decidí ir a revisar. La puerta seguía cerrada desde la noche anterior, lo cual era bastante tranquilizador. La habitación parecía normal, llena de nuestro desorden habitual. Nada fuera de lo normal hasta que abrí el armario. Allí, en medio de nuestras cosas, había una nota escrita a mano. Se divirtieron mucho anoche. Mi prometida y yo reportamos todo de inmediato, y nos fuimos a vivir con un amigo mientras recuperábamos todas nuestras cosas. Ni siquiera puedo explicar lo aterrada que me sentí al ver esa nota. Mi casa fue construida en los años 70, así que no es realmente nueva, pero tampoco tan vieja. Nos mudamos aquí a principios de los años 2000 y honestamente no conozco realmente la historia de la casa, pero en la familia siempre bromeamos diciendo que estaba embrujada. Las puertas que se azotan, los crujidos, los objetos que desaparecen sin razón, siempre le echamos la culpa a los fantasmas. Pero hace como 5 años, las cosas empezaron a volverse un poco más agresivas. Empezamos a escuchar pasos ligeros en el pasillo, ruidos de arañazos que venían del segundo piso e incluso dentro de las paredes. Y sin embargo, no tenemos absolutamente ningún problema de roedores, así que para toda la familia era completamente inexplicable. Luego, un día, hace unos 3 o 4 años, yo estaba sola en casa, sentada en la sala, cuando un ruido enorme resonó en el piso de arriba. Fue tan fuerte que realmente pensé que un mueble se había volcado o que un armario se había caído. En el momento exacto en que sonó el ruido, las luces empezaron a parpadear, la tele se apagó y luego se volvió a encender, e incluso sentí una vibración hasta en las escaleras. Obviamente, subí a ver qué había pasado, pero todo estaba perfectamente normal. Y lo peor es que ha vuelto a pasar varias veces desde entonces, siempre de la misma manera. Un gran estruendo, una vibración, las luces que parpadean, pero nunca hay nada fuera de lugar. Lo que hace que esto sea aún más extraño es que esos ruidos solo se escuchan cuando estamos abajo. Si estamos en el piso de arriba, no escuchamos absolutamente nada. Sé que suena raro, pero es exactamente lo que pasa. Incluso me ha pasado que recibo llamadas pidiéndome que deje de azotar las puertas cuando yo estaba acostada en mi cama, completamente inmóvil, sin hacer el menor ruido. Y desde hace como un año empecé a ver cosas. Tal vez me estoy imaginando cosas, pero en un momento habría jurado haber visto a una niña pequeña durmiendo en la cama de mi hermano. La veía claramente. Debía tener como 3 años, con el cabello largo y rubio, y su brazo colgaba del borde de la cama. Cuando me acerqué, simplemente desapareció. Eso fue hace como un año, pero todavía me perturba hasta hoy. Y luego hace unas semanas la volví a ver. Estaba sola en casa cuando alguien llamó a la puerta. Me sorprendió porque no esperaba a nadie. Mientras avanzaba por el pasillo, escuché que la puerta se abría, luego se cerraba y una vocecita decía «Hola», como si alguien acabara de entrar a su casa. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda, pero aún así abrí la puerta para revisar. Mi hermano tiene 5 años, así que pensé que tal vez había llegado más temprano, pero no había absolutamente nadie. Y hoy otra vez, cerré bien la puerta y se abrió sola, ligeramente, y en el momento en que la miré, se cerró de golpe. Ahora escucho golpes que vienen de la planta baja y ya no sé qué hacer. Honestamente, esto realmente empieza a preocuparme. Y no sé si esté relacionado, pero los sueños que tengo en esta casa siempre son extremadamente realistas, mucho más que cuando duermo en otro lugar. A veces me despierto con las sábanas completamente quitadas de la cama, como si hubiera pasado la noche forcejeando. En fin, realmente necesito consejos. He intentado hablar con lo que sea y siento que se calma por un momento, luego vuelve a empezar. Es un poco el mismo patrón desde el principio. Así que eso es todo. Si alguien tiene una idea o un consejo, realmente lo agradecería. Hace como 6 años, me pasó algo cuando estaba sola en mi casa, y nunca lo voy a olvidar. Por eso, tuve que ir a terapia durante 5 meses, y desde ese día, me niego a quedarme sola en casa. En ese entonces, yo tenía 12 años, y eso pasó en mi ciudad natal, un pueblito en Massachusetts.
Es un lugar bastante aburrido, con un estilo antiguo que da la impresión de que nunca pasa nada ahí. Un fin de semana, mi mamá me dijo que la habían llamado para una entrevista en Boston y que tenía que ir allá. Ella confiaba en mí para quedarme en la casa durante unas horas. Como todavía era joven, me recordó las reglas clásicas: no salir, no abrirle la puerta a nadie, ese tipo de cosas. Luego se fue bastante rápido, dejándome sola. Como no tenía nada en especial que hacer, me acosté en mi cama y puse caricaturas. Aproximadamente una hora después, bajé a la cocina y al pasar, noté a alguien en nuestro jardín. Estaba de pie, de espaldas, con las manos en los bolsillos, como si estuviera esperando. En ese momento no me preocupé mucho, porque últimamente habían venido unos trabajadores a reparar una fuga en una tubería afuera de la casa, pero ese hombre no se parecía en nada a un profesional. Llevaba una camiseta negra de manga larga, un pantalón negro y una sudadera gris con capucha que casi le cubría todo el rostro. No le di muchas vueltas y subí para seguir viendo la televisión. Luego decidí ir a ducharme porque más tarde tenía una fiesta de cumpleaños. Me quedé bajo el agua unos 15 minutos. Cuando cerré la llave, escuché que se abría la puerta de entrada. Lo primero que pensé fue que mi mamá había regresado. Le mandé un mensaje para preguntarle si ya estaba en la casa y me respondió que acababa de terminar su entrevista y que todavía estaba en camino. En ese momento, sentí un nudo en el estómago. Alguien estaba en la casa y no era mi mamá. Intenté mantener la calma, respiré hondo, me puse algo rápidamente y luego empecé a bajar las escaleras despacio para ver quién era. Viéndolo en retrospectiva, seguramente fue la peor decisión de mi vida. Al llegar abajo, eché un vistazo a la cocina y sentí que la sangre se me helaba. Un hombre enorme, de aproximadamente 1,90 m, de unos 30 y tantos años, estaba ahí de pie con una gran llave inglesa en la mano. Y ya me estaba mirando como si supiera que iba a bajar. Luego, muy tranquilamente, dijo 5 palabras que todavía me persiguen hoy. Corre mientras aún puedas. Ahí entré en pánico por completo. Grité y subí corriendo las escaleras. Me encerré en mi cuarto y cerré la puerta con llave. Escuchaba sus pasos subiendo lentamente, luego se detenían justo frente a mi puerta. Podía ver la sombra de sus zapatos debajo de la puerta. Empezó a golpear violentamente con la llave ajustable mientras me gritaba que abriera. En ese momento, ni siquiera se me ocurrió llamar a la policía. Hice lo único que podía hacer. Abrí la ventana con cuidado y salté a la terraza. Aunque intenté agarrarme, me lastimé. Pero la adrenalina me impulsó a seguir. Y en ese momento, vi llegar el coche de mi mamá. Corrí hacia ella llorando y explicándole todo. Inmediatamente sacó su arma que guardaba en su bolso y entró a la casa. Mi mamá había estado 3 años en el ejército. Sabía exactamente lo que hacía. Unos segundos después, escuché 2 disparos y luego gritos. Los vecinos llamaron a la policía después de escuchar los disparos y los agentes arrestaron a ese hombre. Nunca olvidaré la mirada que me lanzó cuando lo llevaban en el coche de policía. Era una mirada llena de odio, como si prometiera regresar. Nos mudamos un mes después porque ya no podía vivir normalmente allí. El miedo nunca me abandonaba y eso fue lo que me llevó a seguir una terapia. Probablemente nunca sabré lo que planeaba hacer, pero con una llave inglesa en la mano, estoy segura de que no solo quería meterse a robar en la casa. Me llamo Dani y eso me pasó cuando todavía vivía con mi papá. En ese entonces, él tenía 2 trabajos y yo tenía 18 años. Era estudiante de medio tiempo. Así que, a menudo lo llamaban al trabajo mientras yo estaba en casa o en clases. Esa noche, mi papá fue llamado de emergencia a uno de sus trabajos por una posible tormenta y no iba a regresar hasta el día siguiente. Era temporada de huracanes, así que ese tipo de llamadas no era nada fuera de lo común. Él ya se había ido y yo estaba acostada en el sofá, viendo una película, disfrutando del sonido de la lluvia y el trueno afuera. En algún momento, sin saber muy bien por qué, me quedé dormida. Me desperté con el sonido del teléfono fijo que estaba sonando. En ese momento no me pareció extraño. Recibíamos llamadas casi todos los días, a menudo eran estafas o personas que buscaban a mi papá por trabajo. Todavía un poco aturdida, me levanté y contesté diciendo, «¿Hola?», pero al otro lado de la línea solo escuchaba un leve zumbido, luego silencio. Justo cuando estaba a punto de colgar, escuché algo, como un llanto muy suave. Dije, «¿Hola?».
por segunda vez, y esta vez alguien me respondió. Era una niña pequeña, debía tener 5 o 6 años por su voz, parecía aterrada. Y ahí, muy claramente, escuché estas palabras: «Ayúdame, me secuestraron, llevo 3 años desaparecida». Se me heló la sangre. Le dije que se quedara en la línea conmigo, luego llamé a la policía desde mi teléfono, le dije al operador que escuchara. Le pregunté a la niña dónde estaba, pero era demasiado pequeña para dar una dirección exacta. Ella solo decía que estaba en una casita blanca, encerrada en un cuarto oscuro, completamente sola, y de repente escuchamos cómo una puerta se abrió de golpe. La niña empezó a gritar, luego la llamada se cortó. La operadora tomó todos los detalles que pude darle y me agradeció por haberle llamado. Mientras tanto, le enviaba mensajes a mi papá para explicarle lo que estaba pasando. Él me dijo que me mantuviera tranquila y que volviera a llamar a la policía para dar más información. Los policías finalmente vinieron a mi casa y me interrogaron durante aproximadamente media hora antes de irse. Nunca lograron identificar a esa niña ni localizar la llamada, porque era demasiado difícil de rastrear. Hicieron todo lo que pudieron, pero no dio ningún resultado. Y hasta el día de hoy, esa historia me sigue atormentando. Mi corazón se encoge cuando lo recuerdo y espero que ella esté bien, aunque en el fondo me cuesta creerlo. ¿Sabes cómo la mayoría de los adolescentes sueñan con quedarse solos en casa durante varios días? Pues bien, después de lo que me pasó el primer fin de semana que mis papás me dejaron sola, se volvió algo que me aterraba por completo. En ese entonces, yo acababa de empezar mi segundo año de preparatoria y siempre había sido una chica responsable, así que cuando llegó el aniversario de bodas de mis papás, me preguntaron si podían confiar en mí para quedarme sola durante 2 noches mientras ellos se iban de viaje. Me encantaba la idea y en ese momento casi quería que se fueran lo más rápido posible. La semana siguiente se me hizo interminable, pero finalmente llegó el viernes y sabía que al regresar de la prepa, mis papás ya se habrían ido y tendría la casa para mí sola. Lo primero que hice al llegar fue encender la tele y tomar mi computadora para contactar a mis amigas. No quería organizar una gran fiesta, pero había planeado invitar a algunas amigas para ver películas y disfrutar de la casa vacía. Me conecté a Facebook, pero nadie estaba en línea, así que pensé que volvería a revisar un poco más tarde. Para pasar el tiempo, puse un episodio de South Park y estaba navegando en Reddit sentada en el sofá. Las horas pasaban y todavía no tenía noticias de mis amigos, pero pensé que debían estar ocupados. Empecé a prepararme algo de comer, nada complicado, solo pasta con salsa, pero antes de siquiera encender la estufa, escuché que alguien tocaba la puerta. Me detuve en seco, preguntándome quién podría ser. Me demandant qui ça pouvait être. Luego volvieron a tocar, mucho más fuerte esta vez, y pensé que seguramente era uno de mis amigos que había venido sin avisar. Grité que esperaran un segundo, que ya iba, luego salí de la cocina y crucé el pequeño pasillo hasta la puerta de entrada. La persona seguía golpeando como loca. Grité más fuerte que se detuviera, diciendo que iba a abrir. Luego, antes de destrabar la puerta, eché un vistazo por la mirilla para asegurarme de que realmente fuera alguien que conocía, y ahí, de repente, me eché para atrás. En mi porche había un hombre adulto, completamente desconocido, que parecía tener la cara cubierta con una máscara o un gorro. Antes de que pudiera reaccionar, escuché un ruido enorme que venía de la parte trasera de la casa. Alguien acababa de romper la puerta corrediza de la cocina. Intenté correr por el pasillo para llegar a mi habitación y esconderme, pero ni siquiera avancé 3 metros cuando la persona que entró por la cocina me atrapó. Me lanzó contra la pared y luego al suelo. El intruso me ató los brazos detrás de la espalda con una cuerda que había traído, luego abrió la puerta principal para dejar entrar a su cómplice. Luego, los dos me arrastraron hasta las escaleras del sótano y me lanzaron hacia abajo. Mi cabeza golpeó varios escalones al caer, pero en ese momento casi no sentía nada. Tirada sobre el concreto frío, escuchaba a los 2 hombres registrando la casa arriba de mí. Se quedaron quizá 15 o 20 minutos, luego escuché la puerta principal cerrarse de golpe. Se habían ido. Intenté levantarme, pero cada vez que casi lo lograba, me mareaba y volvía a caer. Me quedé atrapada en el suelo toda la noche, incapaz de moverme. A la mañana siguiente, mis padres, preocupados porque no tenían noticias mías, llamaron a la policía para que vinieran a revisar. Así fue como me encontraron. Mis padres regresaron de urgencia y se reunieron conmigo en el hospital. Tenía una conmoción cerebral leve, pero por lo demás estaba bien.
Por otro lado, los ladrones se habían llevado más de 6.000 euros en joyas y aparatos electrónicos, y hasta el día de hoy nunca se ha encontrado a quienes hicieron eso. Ese verano, después de graduarme de la preparatoria, mis padres habían planeado un viaje para visitar a mi tía, y durante ese tiempo aceptaron que me quedara sola en la casa y organizara una pequeña fiesta con algunos amigos para celebrar el fin del año escolar. La fiesta salió perfectamente bien. No hubo excesos, nada raro, y cuando llegó el momento de que todos se fueran a casa, me hicieron caso sin discutir. Francamente, estaba convencida de que la noche había sido un éxito. Todo eso fue así hasta que subí a mi cuarto para dormir. Estaba realmente cansada. Entonces, después de recoger rápidamente, pensé que terminaría el resto al día siguiente. Antes de irme a dormir, revisé que todas las puertas estuvieran bien cerradas y luego subí. Me quedé dormida en apenas 2 minutos, literalmente como si alguien hubiera apagado un interruptor, pero casi de inmediato me desperté. Mis ojos se abrieron de golpe cuando escuché un ruido enorme abajo, como si algo acabara de caerse. En ese momento no entendía qué podía hacer. Estaba sola en la casa, así que nada se suponía que debía moverse solo. Y fue entonces cuando me di cuenta de que tal vez había alguien más en la casa conmigo. Me quedé completamente en silencio, aguzando el oído, y claramente escuché pasos abajo, como si una o varias personas se estuvieran moviendo. Al principio pensé que tal vez eran personas de la fiesta que no habían escuchado que todos debían irse. Entonces me levanté, me acerqué a mi puerta, la entreabrí y dije: la fiesta terminó, todos se fueron. De repente, silencio total. Y ahí entendí que algo no estaba bien en absoluto. Unos segundos después, escuché pasos que empezaron a correr por la casa, cada vez más rápidos, dirigiéndose hacia las escaleras. Sin pensarlo, cerré mi puerta y me apresuré hacia la ventana encima de mi cama. Ya me había escapado por ahí antes, así que sabía exactamente cómo hacerlo. Salí rápidamente y me encontré en el techo. Al darme la vuelta, vi que la manija de mi puerta se movía, como si alguien intentara abrirla. No esperé ni un segundo más. Bajé por el costado de la casa, crucé mi jardín corriendo y fui a tocar la puerta de mis vecinos. Después de aproximadamente 1 minuto, abrieron y les expliqué que había intrusos en mi casa. Me dejaron entrar de inmediato y llamaron a la policía. Mientras esperábamos, vimos a 3 personas diferentes salir corriendo de mi casa. Ninguno de ellos parecía llevarse nada, lo que significa que o no encontraron nada para robar o no estaban ahí para eso. Desde ese incidente, mis padres instalaron cámaras de vigilancia y un sistema de alarma, y afortunadamente, nada similar ha vuelto a ocurrir desde entonces. Estaba acostumbrada a que mi papá me hiciera bromas, así que, cuando me llamó mientras veía la tele para decirme que no abriera la puerta principal bajo ninguna circunstancia, al principio pensé que se estaba burlando de mí. Mi teléfono sonó, contesté, y eso fue lo primero que me dijo: no abras la puerta. Me quedé paralizada un momento, luego casi me reí, convencida de que solo intentaba asustarme, pero cuando sonó el timbre, la situación se volvió mucho más seria. Mi papá debió escuchar el timbre a través del teléfono, porque me dijo con una voz muy firme: no abras la puerta. Le pregunté qué estaba pasando, porque sentía que no estaba bromeando, y me respondió que no sabía exactamente, pero que la policía ya venía en camino. En ese momento estaba aterrada y al mismo tiempo extremadamente curiosa por entender qué estaba pasando. El timbre sonó de nuevo y pensé que al menos podía echar un vistazo por la ventana para ver quién estaba ahí. Me incliné sobre el sofá, aparté la cortina suavemente y mi papá debió escuchar cómo se me cortó la respiración porque simplemente me dijo: todo va a estar bien, la policía ya viene. No vayas a abrir la puerta por nada. Me hubiera gustado que eso me tranquilizara, pero afuera había al menos 3 hombres disfrazados de payasos y tenían lo que parecían ser armas. Veía a 2 en el porche, mientras que un tercero daba vueltas alrededor de la casa. Le dije a mi papá que tenía miedo, y fue en ese momento cuando el timbre se convirtió en un golpe fuerte contra la puerta. Ni siquiera sabía si estaban tocando o si de plano intentaban derribarla. Empecé a entrar en pánico y al apartarme de la ventana que daba al frente de la casa, grité, porque del otro lado de la casa, pegado al vidrio, estaba el tercer payaso, con su cara aplastada contra la ventana. Lentamente levantó la mano y me hizo una seña mirándome directamente a los ojos. Los golpes contra la puerta principal se volvían cada vez más fuertes, y mi papá intentaba calmarme por teléfono, aunque sabía que no había mucho que hacer hasta que llegara la policía.
Afortunadamente, al final escuché sirenas a lo lejos, pero lamentablemente ellos también las escucharon. Los 3 hombres huyeron de inmediato, saliendo de la propiedad y desapareciendo en la calle. Cuando llegó la policía, finalmente abrí la puerta y los dejé entrar. Les explicamos todo y me dijeron que no era la única que había reportado este tipo de incidente. Aparentemente, esos 3 individuos habían estado aterrorizando a varias personas en los alrededores desde hacía varios meses, antes de que yo me los encontrara. Eso me pasó cuando estaba al principio de mi adolescencia, tenía 14 años y pasaba el fin de semana en casa de mi abuela. Ella vivía bastante lejos de nosotros en ese entonces, así que no la veíamos muy seguido. Ella vivía realmente en pleno campo, completamente aislada, y por una razón que nunca entendí, no manejaba, aunque hubiera sido súper práctico considerando dónde vivía. Un día, ella me dijo que iba a su pequeño supermercado local para comprar algunas cosas y me preguntó si quería ir con ella. La tienda estaba a aproximadamente 1 kilómetro a pie de su casa, y yo, siendo una adolescente algo floja, me negué y pensé que prefería quedarme viendo la tele. Mi abuela tenía 84 años en ese momento, y sorprendentemente, a pesar de su edad, todavía tenía mucha energía, lo que explica por qué hacía esas largas caminatas. Unas horas después, ya habían pasado de las 6 de la tarde y el sol empezaba a ponerse. Yo estaba en la sala viendo un episodio de Bob Esponja cuando escuché lo que parecía una ligera risa que venía de afuera. Bajé el volumen de la tele para escuchar y cuando lo volví a oír entendí que sí había alguien afuera, pero había algo increíble, realmente extraño en esa risa. Es difícil de explicar, pero sonaba como la risa de una niña pequeña, sin ninguna estructura real, casi como si no supiera hablar. Fue aterrador. Me levanté para mirar por las ventanas y ver si había alguien, pero para mi sorpresa no había nadie. Mi instinto me decía que llamara para ver si alguien respondía, o incluso que abriera la puerta, pero tenía demasiado miedo. Pasaron 5 minutos sin que escuchara nada más, así que abrí la puerta suavemente para comprobar si había alguien afuera. Nada. Pero en el momento exacto en que di un paso afuera, la risa volvió a sonar, mucho más fuerte esta vez, viniendo de un árbol grande justo al lado. Ni siquiera consideré ir a ver detrás del árbol para descubrir quién o qué se escondía ahí. Me di la vuelta de inmediato, entré, cerré con llave todas las puertas y seguí viendo la tele como si nada hubiera pasado. Nunca volví a escuchar esa risa desde entonces, y no le conté a nadie hasta hoy, pero todavía me pregunto qué habría pasado si hubiera decidido ir hasta ese árbol para ver qué se escondía detrás. Para dar un poco de contexto y explicar por qué esta historia es tan aterradora, cuando tenía unos 15 años, mi familia y yo nos mudamos a una casa grande de 2 pisos, construida en los años 80. Aunque la casa era bastante extraña, seguía siendo lo suficientemente grande para una familia de 4 personas. El único problema que tenía con esa casa era su diseño muy anticuado, casi exagerado. Era bonito, pero tenía un ambiente realmente inquietante, especialmente para nosotros los niños, sin que realmente supiéramos por qué. Una noche, mis papás salieron a cenar para celebrar su 10º aniversario de bodas, y yo me quedé en casa para cuidar a mi hermanito Kevin, que en ese entonces solo tenía 2 años. En ese momento, todavía estábamos desempacando nuestras cosas, así que todos dormíamos en la sala de abajo. Yo estaba en una cama plegable y Kevin dormía en su cuna. Debimos habernos dormido como a las 10 cuando me desperté al escuchar a Kevin llorar desconsoladamente. Normalmente, cuando lloraba era porque quería comer o algo así, pero esta vez, de inmediato supe que no era eso cuando lo vi señalar con el dedo la puerta abierta que daba al sótano, sumido en la oscuridad total. En ese preciso momento, sentí un frío intenso que me invadía, lo cual no tenía ningún sentido porque estábamos en pleno verano y el aire acondicionado ni siquiera funcionaba. Había como una energía negativa a mi alrededor, una sensación de malestar profundo, casi de miedo puro. Y luego, claramente escuché un sonido, la risa de un niño. Sin pensarlo, agarré a Kevin y me lo llevé arriba conmigo, y pasamos el resto de la noche durmiendo en el sofá de la sala. Hasta hoy estoy convencida de que lo que vivimos esa noche fue completamente paranormal. Al día siguiente, nunca encontré nada en ese sótano. Soy un apasionado de la pesca desde hace más de 6 años y he trabajado en varias empresas como pescador comercial, atrapando vinabo, maji, en fin, cualquier cosa que picara me dejaba dinero. Debía tener 26 años cuando eso pasó.
Estaba haciendo una maestría en biología marina y había conseguido una semana de vacaciones para el receso de primavera. Pocos programas de posgrado otorgan ese tipo de descanso, pero tuve suerte. Durante esa semana, un amigo y yo decidimos ir a pescar en alta mar frente a Hawái para descubrir las numerosas especies de peces, especialmente las originarias del Pacífico. Habíamos rentado un bote por unos días para maximizar nuestras posibilidades de hacer una buena captura. Una noche, como a la 1 de la mañana, decidimos salir al mar para capturar una especie muy específica, seminocturna, que se pesca idealmente a esa hora. Así que ahí estábamos, en alta mar, en un bote de tamaño mediano, rodeados de una oscuridad total. Es mucho más angustiante de lo que se imaginan. Hay que vivirlo para entenderlo. Mi amigo estaba de un lado del barco y yo del otro, en un silencio total, concentrados en nuestra pesca. Después de unos 20 minutos, los dos escuchamos como un zumbido, un murmullo humano que parecía venir de algún lugar alrededor de nuestro barco. Le pregunté si él también lo había escuchado, y me respondió que sí. Claramente era una voz de mujer. Le hice señas para que encendiera la luz de cubierta, y para nuestra sorpresa, no había nada en el agua. Era incomprensible, el sonido venía literalmente de justo al lado de nosotros. Cada vez que nos dirigíamos hacia la dirección del ruido, cambiaba de lado. Luego, después de un rato de dar vueltas en círculo, el zumbido se detuvo. Entonces mi amigo me gritó que fuera rápido. Me apresuré a la parte trasera del barco, y lo que vi me heló la sangre. Había una mujer flotando de espaldas en el agua. Parecía tener entre 25 y 30 años, y no parecía estar viva. Lo extraño era su vestimenta. Un vestido azul oscuro que le quedaba demasiado pequeño. Sin zapatos, pero con un collar y un solo anillo. Nos miramos completamente sorprendidos, pensando que tal vez acabábamos de encontrar la escena de un asesinato. Rápidamente entramos a la cabina para intentar contactar a la guardia costera o a cualquier persona en tierra por radio. Fue imposible obtener una respuesta. Después de varios intentos, regresamos a ver, pero ella ya había desaparecido. Solo habían pasado 3 minutos desde que la habíamos visto, pero ya era demasiado tarde. Rastreamos el agua con la linterna. Nada. En ese momento, decidimos parar ahí y regresar completamente aterrados. De regreso a tierra, acordamos no decir nada. Si contábamos eso, seguramente sospecharían que lo subimos a bordo y luego lo tiramos al agua. Obviamente, eso no fue lo que pasó, pero ¿quién nos creería? Unos días después, mi amigo buscó en internet personas desaparecidas en Hawái, especialmente en Maui. Después de revisar cientos de perfiles, nunca encontramos a la mujer que habíamos visto. Ella aún no ha sido identificada. Lo más inquietante es que estábamos a varios kilómetros de la costa y esa mujer flotaba ahí en plena noche con un vestido largo. Es como intentar poner una pieza de rompecabezas donde no encaja. Eso no tiene ningún sentido. Si vives en la región de Maui, te animo mucho a que contactes a la policía si tienes cualquier información. Ese encuentro sigue impidiéndome dormir por las noches.